En el bullicio eterno de la Ciudad de México, entre el rugido de los autos y el murmullo de millones de historias entrelazadas, existe un rincón que guarda un silencio distinto, un vacío que el tiempo no ha logrado llenar. Hablamos de 1988, un año vibrante, lleno de energía y transformaciones, un año que para la familia Reyes se detuvo abruptamente. No fue un accidente trivial, ni una partida silenciosa, fue una desaparición completa, un desvanecimiento en el corazón mismo de la metrópoli, el bosque de Chapultepec. Imaginen la escena. Un día cualquiera, una familia paseando por uno de los pulmones más emblemáticos de la ciudad, un lugar de recreo, de recuerdos, de vida. Y luego, nada, ni rastro, ni explicación. Solo un hueco desgarrador en la existencia de quienes los amaban, un enigma que se negaba a ser resuelto. 30 años han transcurrido desde aquel suceso, un lapso considerable que en muchas circunstancias podría haber diluido la memoria, pero en este caso parece haber avivado las brasas de la intriga. Porque ahora, el bosque que fue testigo mudo de su partida parece estar devolviendo ecos. Cámaras de seguridad, testigos silenciosos de nuestro tiempo, han comenzado a captar algo inusual. Siluetas que se mueven en la penumbra, figuras que parecen desafiar la lógica y la presencia física, recorriendo los mismos senderos que los reyes transitaron por última vez. Estas visiones nocturnas, cargadas de una atmósfera casi onírica, han reavivado la angustia de aquellos que aún anhelan respuestas, pero también han encendido una chispa de esperanza. ¿Podrían estas apariciones ser la clave? Son un eco fantasmal de lo que una vez fue, un vestigio de su presencia, o algo más insidioso, algo que se oculta en las sombras más profundas de este bosque ancestral y de la memoria colectiva de la ciudad. Este misterio, intrínsecamente ligado a la identidad de Chapultepec, un lugar que palpita con la historia y la leyenda, nos invita a sumergirnos en un viaje a través de los recuerdos, a buscar pistas en las brumas del pasado y en los susurros de una ciudad que nunca olvida del todo. Nos adentraremos en las vidas de quienes conocieron a los reyes, intentando reconstruir los fragmentos de su existencia, mientras nos preguntamos si estas nuevas manifestaciones son un puente hacia la verdad o una elaborada cortina de humo que nos arrastra a cuestionar la naturaleza misma de la realidad y el destino incierto de una familia que se esfumó en las entrañas de esta vasta y enigmática metrópoli. La búsqueda de los reyes es más que una simple investigación, es una exploración de la memoria, la pérdida y la persistente necesidad humana de encontrar un cierre, incluso cuando las pistas parecen desvanecerse en la niebla. La Ciudad de México de 1988, más allá de ser el escenario de la desaparición de los reyes, representaba un crisol de transformaciones sociales y tecnológicas que, aunque sutiles para algunos, sentaban las bases de una nueva era. En aquel entonces, la proliferación de las primeras cámaras de circuito cerrado, CCTV, comenzaba a infiltrarse en el tejido urbano. Inicialmente destinadas a la vigilancia de espacios públicos de alta afluencia y centros comerciales. Chapultepec, como uno de los epicentros de la vida social capitalina, no era ajeno a esta incipiente red de observación. Sin embargo, la tecnología de grabación y análisis de video de la época distaba mucho de la sofisticación actual. Las cintas de VHS y Betamax, con su calidad de imagen limitada y su propensión al deterioro, capturaban el mundo en una suerte de neblina visual que hoy nos parecería primitiva. Es crucial comprender este contexto tecnológico para apreciar la naturaleza de las supuestas siluetas fantasmales captadas 30 años después. La degradación inherente de los soportes analógicos, las interferencias electromagnéticas comunes en entornos urbanos densos,
e incluso las imperfecciones inherentes a las lentes de las cámaras y a la propia iluminación nocturna del bosque podían generar artefactos visuales fácilmente interpretables como figuras anómalas. Pensemos en cómo un reflejo inesperado en una superficie húmeda, el juego de sombras proyectadas por la vegetación movida por el viento o incluso el paso fugaz de un animal nocturno podían, bajo la lente de una cámara de baja resolución y en condiciones de poca luz, distorsionarse hasta parecer algo más. La memoria de la ciudad, en este sentido, no solo está grabada en sus monumentos y en las historias de sus habitantes, sino también en la propia infraestructura de vigilancia que a menudo captura más de lo que permite ver con claridad. El bosque de Chapultepec, por su parte, no es un simple espacio verde, es un ecosistema cultural y ecológico de una complejidad asombrosa, cargado de capas históricas que se remontan a la época prehispánica. Antes de ser el pulmón recreativo que conocemos, fue un lugar de importancia estratégica y mística para los mexicas, quienes lo consideraban un sitio sagrado. Esta profunda conexión con el pasado, con rituales y eventos que trascienden la comprensión moderna, a menudo se manifiesta en narrativas populares que imbuyen a ciertos lugares de una energía particular, una especie de resonancia histórica. En este sentido, la desaparición de los reyes en 1988 se inserta en una larga tradición de relatos que asocian a Chapultepec con lo inexplicable, lo oculto, y lo que escapa a la lógica racional. La propia arquitectura del bosque, con sus senderos serpenteantes, sus lagos misteriosos y sus zonas menos transitadas, se presta a la imaginación y a la creación de leyendas urbanas. La idea de una familia desvaneciéndose sin dejar rastro en un lugar tan vasto y con tantas historias acumuladas no es en sí misma del todo ajena al imaginario colectivo asociado a sitios de gran carga histórica y natural. El bosque, con su densa vegetación y sus rincones sombríos, siempre ha sido un lienzo sobre el cual proyectar nuestros miedos y nuestras esperanzas de lo desconocido. Las supuestas apariciones, entonces, podrían ser vistas no solo como un fenómeno tecnológico o un evento paranormal aislado, sino como un reflejo de cómo un lugar con tanta historia y significado puede convertirse en un depósito de narrativas que trascienden la explicación lineal, invitando a una comprensión más holística de la relación entre el espacio, la memoria y la percepción humana. La propia naturaleza del lugar actúa como un amplificador de lo inusual. La persistencia de la búsqueda de la familia Reyes 30 años después, revela una faceta fascinante de la psicología humana, la resistencia del trauma y la inquebrantable necesidad de cierre. La desaparición de personas, especialmente de familias enteras, genera un tipo de duelo complicado, un duelo no resuelto que puede perpetuarse durante décadas, alimentado por la ausencia de respuestas concretas. Los familiares y amigos que presenciaron la vida de los reyes, que compartieron momentos, risas y planes, se encuentran atrapados en un limbo emocional, incapaces de procesar completamente la pérdida al no existir una conclusión definida. Esta falta de cierre puede manifestarse de diversas maneras, desde la obsesión por encontrar pistas hasta la tendencia a interpretar cualquier anomalía como una posible señal o conexión con los desaparecidos. Es aquí donde las nuevas evidencias, como las captadas por las cámaras de seguridad, adquieren una carga emocional desproporcionada. Para quienes aún buscan a los reyes, estas siluetas borrosas no son meros artefactos de video, sino potenciales mensajeros, ecos de la verdad anhelada. Este fenómeno psicológico, conocido como pareidolia en su vertiente visual, la tendencia a percibir formas reconocibles en estímulos ambiguos, se ve exacerbado por el contexto emocional de la pérdida. La mente, en su afán por encontrar sentido y orden, puede proyectar significados donde no los hay,
interpretando patrones aleatorios como intencionales. La historia de los reyes se convierte así en un catalizador para explorar no solo el misterio de su desaparición, sino también la profunda huella que la ausencia deja en las vidas de quienes quedan atrás, y cómo esa ausencia moldea la percepción de la realidad circundante, especialmente en lugares cargados de simbolismo. La persistencia de la búsqueda de la familia Reyes, 30 años después, revela una faceta fascinante de la psicología humana: la resistencia del trauma y la inquebrantable necesidad de cierre. La desaparición de personas, especialmente de familias enteras, genera un tipo de duelo complicado, un duelo no resuelto que puede perpetuarse durante décadas, alimentado por la ausencia de respuestas concretas. Los familiares y amigos que presenciaron la vida de los reyes, que compartieron momentos, risas y planes, se encuentran atrapados en un limbo emocional, incapaces de procesar completamente la pérdida al no existir una conclusión definida. Esta falta de cierre puede manifestarse de diversas maneras, desde la obsesión por encontrar pistas hasta la tendencia a interpretar cualquier anomalía como una posible señal o conexión con los desaparecidos. Es aquí donde las nuevas evidencias, como las captadas por las cámaras de seguridad, adquieren una carga emocional desproporcionada. Para quienes aún buscan a los reyes, estas siluetas borrosas no son meros artefactos de video, sino potenciales mensajeros, ecos de la verdad anhelada. Este fenómeno psicológico, conocido como pareidolia, en su vertiente visual, la tendencia a percibir formas reconocibles en estímulos ambiguos, se ve exacerbado por el contexto emocional de la pérdida. La mente, en su afán por encontrar sentido y orden, puede proyectar significados donde no los hay, interpretando patrones aleatorios como intencionales. La historia de los reyes se convierte así en un catalizador para explorar no solo el misterio de su desaparición, sino también la profunda huella que la ausencia deja en las vidas de quienes quedan atrás, y cómo esa ausencia moldea la percepción de la realidad circundante, especialmente en lugares cargados de simbolismo. En este entramado de memoria y percepción, la figura del testigo adquiere una relevancia capital, pero también una complejidad inherente. Quienes conocieron a los reyes, aquellos cuyas vidas se cruzaron con la suya en 1988, son portadores de recuerdos fragmentados, de impresiones que el paso del tiempo ha podido distorsionar o embellecer. La memoria, lejos de ser un registro fiel de los hechos, es un proceso activo de reconstrucción, influenciado por emociones, experiencias posteriores y el propio estado anímico del individuo. Por ello, al intentar reconstruir los últimos días de la familia o al buscar patrones de comportamiento que pudieran explicar su desaparición, los testimonios de estas personas, si bien invaluables, deben ser analizados con una lente crítica. Consideremos, por ejemplo, cómo un detalle aparentemente insignificante, como una frase dicha en un tono particular o una mirada fugaz, puede ser magnificado por la memoria retrospectiva, adquiriendo un peso que quizás no tuvo en el momento presente. Adicionalmente, la propia naturaleza de la desaparición, al carecer de una explicación tangible, abre la puerta a la especulación y a la creación de narrativas alternativas. Las personas, en su intento por dar sentido a lo inexplicable, a menudo recurren a explicaciones que, si bien pueden ofrecer consuelo o una sensación de comprensión, no necesariamente se basan en hechos verificables. Esta tendencia a llenar los vacíos informativos con inferencias personales es una estrategia adaptativa, pero en el contexto de una investigación puede generar una maraña de interpretaciones que dificultan la identificación de la verdad objetiva. Por ende, la labor de desentrañar el misterio de los reyes implica no solo la recolección de datos,
sino también una cuidadosa evaluación de la fiabilidad y la subjetividad de las fuentes humanas, reconociendo que cada recuerdo es una lente a través de la cual se mira el pasado. Profundizando en la psicología de la creencia y la sugestión, es imperativo examinar cómo la atmósfera de misterio que rodea la desaparición de los reyes y las supuestas apariciones posteriores pueden influir en la percepción de la evidencia. La sugestión, ese poder de influir en las ideas y comportamientos de otros, opera de manera sutil pero profunda. Cuando una historia de desaparición y fenómenos anómalos se difunde y se convierte en parte del folclore local, especialmente en un lugar tan emblemático como Chapultepec, se crea un terreno fértil para que las personas interpreten incluso los eventos más mundanos a través de ese prisma. Las cámaras de seguridad, al captar esas siluetas fantasmales, se convierten en un catalizador de esta sugestión colectiva. Si bien en un principio podrían haber sido simples fallos técnicos o fenómenos lumínicos, la narrativa preexistente las transforma en pruebas de algo sobrenatural o inexplicable. Pensemos en cómo, en una noche de niebla espesa en el bosque, cualquier movimiento o reflejo puede ser fácilmente interpretado como una figura humana, especialmente si el observador está predispuesto a creer en la presencia de algo más allá de lo natural. Esta susceptibilidad a la sugestión se ve amplificada por el deseo intrínseco de encontrar una explicación para la tragedia, un anhelo de que los reyes, de alguna manera, aún estén presentes o que haya una forma de contactarlos. Es un fenómeno bien documentado en la psicología social. La creencia colectiva puede moldear la percepción individual, haciendo que las personas vean lo que esperan ver, incluso cuando la evidencia objetiva es escasa o ambigua. Comprender este aspecto es crucial para separar la realidad de la interpretación en la búsqueda de la verdad sobre los reyes. Aunado a la sugestión y la psicología de la memoria, la propia naturaleza del bosque de Chapultepec, como ecosistema urbano complejo, ofrece una multitud de factores que pueden ser malinterpretados como fenómenos anómalos en grabaciones de baja calidad. Consideremos la fauna nocturna, el movimiento rápido de un coyote o un zorro entre la maleza, captado por una cámara con obturador lento, podría fácilmente ser percibido como una figura humanoide borrosa o una silueta incorpórea. Las aves nocturnas, al posarse o despegar de las ramas, generan movimientos erráticos que, en la penumbra, pueden asemejarse a formas que se desvanecen. Incluso los insectos grandes, como las polillas o los escarabajos, al ser atraídos por la luz de las cámaras, pueden generar trazos luminosos fugaces que, en conjunto, dan la impresión de entidades etéreas. Por otro lado, los efectos atmosféricos propios de la Ciudad de México, como la bruma matutina o la neblina que a veces desciende sobre el bosque, pueden crear ilusiones ópticas significativas. La condensación de vapor de agua en el aire puede refractar la luz de manera inusual, distorsionando las formas y creando halos o contornos difusos alrededor de objetos y personas. Imaginen cómo un simple poste de luz, envuelto en esta neblina, podría adquirir contornos fantasmagóricos. De igual manera, los juegos de luces y sombras creados por la iluminación artificial del parque, combinados con la irregularidad del terreno y la presencia de árboles frondosos, generan un escenario donde la percepción de la profundidad y la forma se ve constantemente desafiada. Estos elementos naturales y urbanos, inherentes al entorno de Chapultepec, proporcionan explicaciones plausibles para las supuestas anomalías visuales, sin necesidad de recurrir a explicaciones sobrenaturales. La clave reside en la interpretación que se hace de estas imágenes, una interpretación profundamente influenciada por el contexto narrativo de la desaparición de los reyes.
Además de los factores ambientales y faunísticos, la propia infraestructura de vigilancia y la historia de su implementación en Chapultepec añaden otra capa de complejidad. Las primeras cámaras de seguridad, como se mencionó, utilizaban tecnología analógica que era intrínsecamente susceptible a las interferencias. Las fluctuaciones en el suministro eléctrico, comunes en zonas urbanas densas, podían causar saltos o distorsiones en la imagen grabada. El deterioro natural de las cintas de video con el paso del tiempo es otro factor crucial. Las grabaciones de 1988, incluso si hubieran existido y se hubieran conservado perfectamente, hoy en día mostrarían un nivel de degradación que podría generar artefactos visuales no presentes en el momento de la grabación original. Pensemos en cómo una vieja fotografía en blanco y negro, con sus imperfecciones y su grano característico, evoca una atmósfera distinta a una imagen digital de alta definición. En el caso de las grabaciones de seguridad, esta degradación puede manifestarse como líneas verticales o horizontales que atraviesan la imagen, manchas o la pérdida de detalle en áreas de baja luminosidad. A esto se suma la propia naturaleza de las cámaras de seguridad, diseñadas principalmente para la disuasión y la captura de eventos evidentes, no para la obtención de imágenes nítidas en condiciones de baja visibilidad. La baja resolución, la limitada capacidad de captación de movimiento en la oscuridad y el campo de visión a menudo restringido son limitaciones técnicas que, al ser confrontadas con la narrativa de un misterio, pueden ser fácilmente interpretadas como evidencia de lo inexplicable. Es decir, lo que para un análisis técnico objetivo serían fallos de equipo o limitaciones tecnológicas, para la mente influenciada por una historia de desaparición, pueden convertirse en indicios de presencias inusuales. La persistencia de la creencia en estas apariciones y en la conexión con la familia Reyes también puede ser analizada a través del fenómeno de la atribución causal. Cuando un evento significativo y trágico ocurre, como la desaparición de una familia, el ser humano tiene una necesidad innata de encontrar una causa, una explicación que le permita dar sentido a lo sucedido. En ausencia de una explicación lógica y confirmada, las personas tienden a atribuir la causa a factores externos, a menudo inexplicables o sobrenaturales, especialmente si el evento ocurrió en un lugar con una rica historia de leyendas o misterios. El bosque de Chapultepec, con su antigüedad y su asociación con relatos prehispánicos y coloniales, se presta perfectamente para este tipo de atribución. Si las cámaras de seguridad captan algo que se asemeja vagamente a una figura humana en el mismo lugar donde desaparecieron los reyes, la mente, impulsada por el deseo de encontrar un cierre y una explicación, realizará una conexión causal automática. Se interpretará que las siluetas son los reyes, o alguna manifestación de ellos, en lugar de considerar la multitud de explicaciones más mundanas y probables como las mencionadas anteriormente. Este proceso de atribución causal se ve reforzado por la difusión de la historia. Cuanto más se habla de las apariciones y se vinculan con los reyes, más se solidifica esta conexión en la mente de las personas. Es un ciclo donde la narrativa alimenta la interpretación de la evidencia, y la interpretación de la evidencia, a su vez, refuerza la narrativa, creando una espiral de creencia que puede ser muy difícil de romper con argumentos puramente racionales. Finalmente, la manera en que la tecnología de vigilancia moderna, con sus capacidades de análisis forense y de mejora de imagen, podría abordar este tipo de casos, contrasta radicalmente con las limitaciones de 1988 y la tecnología actual. Si hoy en día se captaran imágenes similares, las herramientas a disposición permitirían un análisis mucho más profundo.
Algoritmos de reconocimiento de patrones podrían intentar identificar si las siluetas corresponden a formas humanas conocidas o a fauna local. Técnicas de mejora de imagen podrían reducir el ruido, aumentar el contraste y potencialmente revelar detalles que en las grabaciones originales permanecen ocultos. El análisis de metadatos de las cámaras, como la hora exacta de la grabación, la dirección de la toma y la presencia de otros elementos en el encuadre, podría ayudar a corroborar o descartar explicaciones ambientales. Sin embargo, incluso con estas herramientas avanzadas, la interpretación final de las imágenes siempre estará influenciada por el contexto. Si la narrativa de la desaparición de los reyes y las supuestas apariciones ya está firmemente establecida, incluso una explicación técnica plausible podría ser desestimada por aquellos que buscan una confirmación de lo sobrenatural. La tecnología, por muy avanzada que sea, se convierte en una herramienta que puede ser utilizada para confirmar creencias preexistentes, más que para disiparlas de manera concluyente, especialmente cuando se trata de misterios profundamente arraigados en la memoria colectiva y la emotividad. La memoria colectiva de la Ciudad de México, y en particular la de Chapultepec, ha sido moldeada por una rica historia de narrativas, mitos y eventos que trascienden la mera crónica factual. Al considerar la desaparición de la familia Reyes en 1988, es fundamental analizar cómo estas capas históricas y culturales influyen en la interpretación de eventos contemporáneos, como las supuestas apariciones captadas por cámaras de seguridad. El bosque ha sido escenario de eventos significativos a lo largo de siglos, desde su rol como centro ceremonial mexica hasta su transformación en un espacio de recreo y esparcimiento durante el virreinato y épocas posteriores. Cada uno de estos periodos ha dejado una huella imborrable en la percepción del lugar, dotándolo de un aura que, para muchos, trasciende lo meramente físico. Por consiguiente, cuando surge un enigma como el de los reyes, la tendencia natural es buscar explicaciones que resuenen con esta carga histórica. Las siluetas captadas por las cámaras, en este contexto, no son vistas simplemente como artefactos tecnológicos o fenómenos naturales, sino como posibles manifestaciones de una presencia ancestral o de energías residuales ligadas a la historia del bosque. Esta interpretación se ve reforzada por la propia naturaleza del lenguaje y la narrativa. Las palabras que usamos para describir lo inexplicable a menudo recurren a metáforas y simbolismos que evocan lo misterioso y lo sobrenatural. Si a esto sumamos el impacto del cine, la literatura y las leyendas urbanas que han explorado temas similares, se crea un caldo de cultivo donde la imaginación florece, buscando conexiones entre el presente y un pasado que se percibe como cargado de secretos. Así, la interpretación de las imágenes se convierte en un acto de resignificación, donde la evidencia visual es filtrada a través del prisma de las narrativas preexistentes, dando lugar a una comprensión que va más allá de la mera observación objetiva. Profundizando en el ámbito de la psicología social y la formación de creencias, resulta pertinente examinar el concepto de profecía autocumplida en relación con la narrativa de la desaparición de los reyes y las supuestas apariciones. Una vez que la historia de la familia y el misterio de su desaparición se han establecido como un relato cautivador, y especialmente cuando se introducen elementos supuestamente paranormales, como las siluetas en las grabaciones, se genera una expectativa colectiva. Las personas que están al tanto de esta historia comienzan a buscar activamente confirmación de esas expectativas. Cuando las cámaras de seguridad captan imágenes ambiguas en Chapultepec, quienes ya creen en la posibilidad de algo anómalo,
tenderán a interpretar esas imágenes de manera que validen su creencia preexistente. Por ejemplo, si se difunde la idea de que los reyes se esfumaron en el bosque, y luego se muestran imágenes de figuras borrosas en ese mismo lugar, la conexión se establece casi de manera automática, sin la necesidad de pruebas concluyentes. Este fenómeno, donde la expectativa influye en la percepción e incluso en el comportamiento, puede llevar a que las personas vean lo que esperan ver, atribuyendo intencionalidad o significado a eventos que de otro modo podrían ser interpretados de manera neutral. Consideremos cómo, ante la duda, la mente humana tiende a favorecer la explicación que ofrece un sentido de coherencia o cierre, incluso si esa explicación se basa en lo sobrenatural. Por ello, la persistencia de la creencia en las apariciones fantasmales de los reyes no es solo un reflejo de la evidencia visual en sí misma, sino también del poder de la narrativa para moldear la percepción y crear una realidad compartida, donde los misterios del pasado encuentran eco en las tecnologías del presente, alimentando un ciclo de interpretación y creencia que se perpetúa a sí mismo. En este contexto, la influencia de los medios de comunicación y la difusión de información, especialmente en la era previa a la Internet generalizada, pero con el auge de la televisión y la prensa escrita, jugó un papel crucial en la construcción y perpetuación del misterio de la familia Reyes. La cobertura mediática de una desaparición de esta magnitud, especialmente en una ciudad tan vibrante como la Ciudad de México, tiende a generar un interés público considerable. Los reportajes, las entrevistas con familiares y amigos, y las especulaciones sobre las posibles causas de la desaparición contribuyeron a solidificar la historia en la memoria colectiva. Cuando las supuestas apariciones comenzaron a ser mencionadas o descubiertas, los medios de comunicación actuaron como un amplificador, llevando esta nueva capa del misterio a un público aún más amplio. Este ciclo de difusión y recepción de información es fundamental para entender cómo un evento particular puede transformarse en un fenómeno cultural. La forma en que se presentan las imágenes de las cámaras de seguridad, la narrativa que las acompaña y el tono con el que se discuten las posibles explicaciones, todo ello influye en cómo el público percibe la evidencia. Por consiguiente, la interpretación de las siluetas como fantasmas o ecos de los reyes no es un proceso aislado, sino que está intrínsecamente ligado a cómo la historia ha sido contada y recontada a través de diversos canales de comunicación. La propia naturaleza de la cobertura mediática, que a menudo busca el dramatismo y la intriga, puede haber incentivado interpretaciones más allá de lo puramente factual, contribuyendo a la atmósfera de misterio que rodea el caso. La exploración de las implicaciones psicológicas de la pérdida y el duelo, cuando se entrelaza con un misterio sin resolver como el de la familia Reyes, revela mecanismos de afrontamiento que pueden parecer inusuales desde una perspectiva externa. Para aquellos que perdieron a sus seres queridos, la ausencia de un cierre definitivo puede generar un estado de duelo crónico, donde la esperanza de un reencuentro o de una explicación se mantiene viva a pesar del paso del tiempo. En tales circunstancias, la aparición de fenómenos que podrían interpretarse como señales de los desaparecidos, como las siluetas captadas por las cámaras, adquiere un significado emocional profundo. No se trata simplemente de ver una imagen, es la posibilidad de una conexión, un atisbo de continuidad, una validación de que el amor y el recuerdo trascienden la ausencia física. Por ende, la interpretación de estas imágenes no se basa únicamente en la lógica o la evidencia objetiva, sino en una necesidad emocional de mantener viva la presencia de los seres queridos. Esta necesidad puede llevar a las personas a aferrarse a explicaciones que ofrecen consuelo, incluso si estas explicaciones son de naturaleza paranormal.
El acto de buscar y encontrar significado en lo ambiguo se convierte en una estrategia de supervivencia emocional, un intento de dar sentido a lo que de otro modo sería un vacío insoportable. Así, las supuestas apariciones en Chapultepec, para quienes buscan a los reyes, representan más que un enigma. Son un faro de esperanza en la oscuridad de la pérdida, un recordatorio de que quizás el vínculo humano es más fuerte de lo que la muerte o la desaparición pueden sugerir. Consideremos ahora la perspectiva de la antropología urbana y cómo los espacios emblemáticos, como el bosque de Chapultepec, se convierten en escenarios para la construcción de narrativas colectivas. Los bosques, especialmente aquellos con una larga historia de uso humano y asociados a eventos significativos, a menudo adquieren un estatus casi mítico en la conciencia de una ciudad. Chapultepec no es solo un parque, es un territorio cargado de simbolismo, un lugar donde se han entrelazado historias de poder, de rituales, de encuentros y de pérdidas a lo largo de los siglos. La desaparición de una familia en este contexto no es un evento aislado, sino que se inserta en un tapiz de relatos que ya existen sobre el lugar. La idea de que algo puede suceder en Chapultepec, algo que va más allá de lo cotidiano, es una noción que se nutre de estas capas históricas. Por lo tanto, cuando las cámaras captan siluetas que desafían una explicación sencilla, estas imágenes son recibidas por una audiencia que ya está predispuesta a interpretar el bosque como un lugar con cualidades extraordinarias. La narrativa de los reyes se convierte en una extensión de las leyendas preexistentes, un nuevo capítulo en la historia oral y escrita del bosque. Este fenómeno subraya cómo los espacios urbanos no son meros telones de fondo, sino actores activos en la creación de significado y memoria colectiva, y cómo los eventos que ocurren en ellos adquieren resonancia a través de su conexión con la historia y el simbolismo del lugar. Finalmente, es crucial reflexionar sobre cómo la tecnología de vigilancia, al intentar documentar y controlar el espacio público, paradójicamente puede generar nuevas formas de ambigüedad y misterio. Las cámaras de seguridad, diseñadas para atraer claridad y orden, al capturar imágenes en condiciones de baja visibilidad o al interactuar con fenómenos naturales impredecibles, pueden producir resultados que, lejos de resolver enigmas, los acentúan. Las siluetas fantasmales captadas en Chapultepec son un claro ejemplo de esto. Lo que podría ser una explicación simple, como un juego de luces y sombras o la presencia de fauna nocturna, se magnifica y se carga de significado al ser presentado en el contexto de una desaparición sin resolver. La propia naturaleza de la tecnología de imagen moderna, con su potencial para la manipulación y la interpretación subjetiva, abre la puerta a una constante reevaluación de lo que vemos. Por lo tanto, en lugar de disipar el misterio, las cámaras, en este caso particular, actúan como un espejo que refleja las propias incertidumbres y anhelos de quienes buscan respuestas, transformando la evidencia objetiva en un lienzo sobre el cual se proyectan las preguntas más profundas sobre la realidad, la memoria y la persistencia de lo inexplicable en el corazón de la metrópoli. La dinámica de la percepción humana ante lo desconocido, especialmente en contextos cargados de emotividad, como la desaparición de una familia, se ve profundamente influenciada por la tendencia a buscar patrones, incluso donde no existen. En el caso de las supuestas siluetas captadas en Chapultepec, esta búsqueda de orden en el caos se manifiesta como una forma de atribuir intencionalidad a eventos aleatorios. Ahora considere cómo esto se aplica cuando usted mismo se enfrenta a una imagen ambigua en la penumbra. La mente, entrenada por innumerables historias y representaciones de lo paranormal, está predispuesta a interpretar un movimiento borroso como una figura con propósito.
El factor clave aquí es el sesgo de confirmación. Una vez que se ha formado la hipótesis de que las siluetas podrían estar relacionadas con los reyes, cualquier evidencia, por tenue que sea, que parezca respaldar esta idea será magnificada, mientras que la información que la contradice será desestimada o ignorada. Por ende, las explicaciones más mundanas, como la fauna nocturna o las imperfecciones de la cámara, pierden terreno frente a la narrativa más seductora de una presencia espectral. Además, la forma en que se comunican estos hallazgos tecnológicos juega un papel decisivo en la construcción de la creencia colectiva. La manera en que una noticia sobre siluetas fantasmales es presentada en los medios, el lenguaje utilizado para describir las imágenes y la autoridad percibida de la fuente, todo ello influye en la recepción del público. Si la información se difunde como un hecho irrefutable o como una pista significativa para resolver el misterio de los reyes, es probable que genere una mayor adhesión a la interpretación paranormal. Por el contrario, si se presenta con cautela, destacando las limitaciones técnicas y las posibles explicaciones alternativas, el impacto será menor. El asunto de los reyes, al ser un enigma de larga data, ya posee una carga emocional considerable, lo que hace que cualquier nueva pista sea recibida con un entusiasmo particular, a menudo eclipsando un análisis crítico y riguroso de la evidencia misma. El simple hecho de que las imágenes provengan de cámaras de seguridad, tecnologías asociadas a la vigilancia y la verdad objetiva, les otorga una capa de credibilidad aparente que facilita su adopción como prueba de lo sobrenatural. Un aspecto adicional a considerar es la influencia del efecto de contagio social en la difusión de creencias, particularmente en un entorno urbano denso como la Ciudad de México. Las historias de misterio y lo inexplicable tienden a propagarse rápidamente a través de redes informales, conversaciones y, en la época previa a la omnipresencia de Internet, a través de los medios de comunicación tradicionales y el boca a boca. Si la narrativa de las siluetas fantasmales asociadas a la desaparición de los reyes se convierte en un tema de conversación recurrente, es probable que las personas que de otro modo serían escépticas se vean expuestas a esta creencia y gradualmente la internalicen o al menos la consideren como una posibilidad. La repetición constante del mismo relato, incluso si carece de fundamento empírico sólido, puede generar una familiaridad que con el tiempo se traduce en una aceptación tácita. Piense en cómo una leyenda urbana, al ser contada una y otra vez, adquiere una especie de autenticidad por pura persistencia, independientemente de su veracidad original. En este sentido, la historia de los reyes y las supuestas apariciones se beneficia de esta dinámica social, donde la creencia se propaga y se refuerza a través de la interacción comunitaria. Además de los factores psicológicos y sociales, es relevante examinar la posible influencia de las condiciones ambientales específicas del bosque de Chapultepec en la interpretación de las grabaciones. Los bosques, por su naturaleza, presentan una complejidad lumínica y de texturas que puede generar ilusiones ópticas. La presencia de niebla, neblina o incluso el simple juego de luces y sombras proyectadas por la densa vegetación puede distorsionar la percepción de la forma y el movimiento. Las cámaras de seguridad, especialmente las de generaciones anteriores, tenían limitaciones significativas en cuanto a la calidad de imagen en condiciones de baja luminosidad. Una ligera bruma, por ejemplo, puede hacer que los objetos distantes parezcan difusos y etéreos y que los contornos se desdibujen.
Si a esto se suma la presencia de fauna nocturna, cuyo movimiento rápido y a menudo esquivo puede ser captado como trazos borrosos, se crea un escenario donde la interpretación de siluetas fantasmales se vuelve plausible para aquellos que buscan activamente dicha explicación. La propia atmósfera del bosque, a menudo descrita como misteriosa o incluso inquietante, puede predisponer a los observadores a interpretar fenómenos ambiguos de una manera más sobrenatural. Por último, es fundamental considerar la evolución de la tecnología de grabación y análisis de imágenes, y cómo esto puede recontextualizar el misterio de los reyes. Si bien las cámaras de 1988 ofrecían capacidades limitadas, la tecnología actual permite un nivel de detalle y análisis sin precedentes. La posibilidad de aplicar filtros de mejora de imagen, analizar la trayectoria de los movimientos captados o incluso intentar identificar características biométricas básicas en las siluetas, podría ofrecer nuevas perspectivas. Sin embargo, es crucial recordar que la interpretación de cualquier imagen digital sigue estando sujeta a la subjetividad y al contexto. Aun con herramientas avanzadas, si la narrativa preexistente es lo suficientemente fuerte, las explicaciones técnicas podrían ser desestimadas en favor de interpretaciones más fantásticas. El desafío radica en discernir entre la evidencia objetiva que la tecnología puede revelar y la interpretación que los seres humanos, influenciados por sus emociones y sus creencias, proyectan sobre esa evidencia. La tecnología, en este sentido, puede ser tanto una herramienta para desvelar la verdad como un amplificador de misterios preexistentes. La persistencia de las interpretaciones anómalas frente a la evidencia ambigua, particularmente en el caso de la familia Reyes, puede ser analizada a través de la lente de la psicología evolutiva y la predisposición humana a la detección de patrones. Desde una perspectiva evolutiva, nuestros ancestros que poseían una mayor sensibilidad para identificar rápidamente posibles amenazas en su entorno, como un movimiento fugaz entre la maleza que pudiera indicar un depredador, tenían una ventaja de supervivencia. Esta predisposición a ver intencionalidad y significado en estímulos ambiguos, aunque adaptativa en el pasado, puede manifestarse en la actualidad como una tendencia a interpretar fenómenos inocuos como significativos o incluso amenazantes. En el contexto de las cámaras de seguridad de Chapultepec, esta predisposición se ve exacerbada por la carga emocional del misterio de los reyes. La mente, en su afán por encontrar una explicación coherente a la tragedia, puede activar estos mecanismos ancestrales, interpretando las distorsiones lumínicas o los movimientos de la fauna como señales de una presencia anómala. Por ende, lo que para un análisis objetivo son meros artefactos de visión nocturna o interacciones ambientales, para la psique humana influenciada por la narrativa, pueden convertirse en indicios de algo mucho más profundo y quizás sobrenatural. Además de las predisposiciones innatas, la forma en que las propias cámaras de seguridad y su ubicación dentro de Chapultepec interactúan con el entorno físico y la percepción humana añade otra dimensión al misterio. Las cámaras, al estar estratégicamente colocadas para cubrir ciertas áreas, a menudo captan imágenes desde ángulos específicos que, en combinación con la topografía del bosque y la densidad de la vegetación, pueden generar perspectivas distorsionadas. Imagine una cámara instalada a ras de suelo, apuntando hacia arriba a través de ramas bajas. Las hojas y los troncos, al ser iluminados por la noche y vistos a través de la lente, pueden crear formas que asemejan figuras humanas en movimiento. Asimismo, la presencia de humedad en el aire, común en las zonas boscosas, puede actuar como un medio difusor de la luz.
haciendo que las fuentes lumínicas distantes aparezcan como halos o puntos de luz dispersos, que al ser captados por una cámara de baja resolución y posteriormente reproducidos, pueden ser interpretados como siluetas incorpóreas. El propio diseño del bosque, con sus senderos sinuosos y sus áreas menos transitadas, crea zonas de sombra profunda donde la visibilidad es mínima, volviéndose un terreno ideal para que la imaginación juegue con las formas y los contornos, especialmente cuando se busca una explicación para una ausencia. Profundizando en la mecánica de la interpretación de imágenes, es relevante considerar cómo la falta de contexto visual en las grabaciones de seguridad puede potenciar las interpretaciones erróneas. Las cámaras de vigilancia a menudo capturan fragmentos de movimiento sin ofrecer una visión panorámica completa de la escena. En el caso de las supuestas apariciones de los reyes, si una silueta borrosa aparece brevemente en el borde del encuadre y luego desaparece sin que se muestre qué la precedió o a dónde se dirigió, se crea un vacío de información que la mente tiende a llenar. Esta ausencia de contexto permite que las interpretaciones más fantásticas ganen terreno, ya que no hay elementos objetivos que las refuten de manera concluyente. Por ejemplo, si la cámara estuviera enfocando un área específica para monitorear actividad delictiva y un animal pasara rápidamente por el borde del campo visual, la grabación podría mostrar únicamente un destello borroso, sin la información adicional de qué causó ese destello. Y en el contexto de la desaparición de los reyes, es fácil que esa imagen se interprete como algo más siniestro. Es la ausencia de una narrativa completa, de un contexto visual coherente, lo que permite que la ambigüedad se convierta en un vehículo para la especulación y la creencia en lo inexplicable. Desde una perspectiva antropológica, la forma en que las ciudades construyen y mantienen sus mitos y leyendas urbanas ofrece un marco para entender la perdurabilidad del misterio de los reyes. Los espacios emblemáticos como Chapultepec, con su rica historia y su significado cultural, se convierten en escenarios naturales para la gestación de relatos que trascienden la anécdota individual. La desaparición de una familia en un lugar tan cargado de simbolismo no es simplemente un evento, sino que se integra en un discurso colectivo sobre los enigmas que yacen en el corazón de la metrópoli. La introducción de supuestas evidencias tecnológicas, como las imágenes de las cámaras de seguridad, actúa como un catalizador que revitaliza estas narrativas latentes. Es como si la ciudad misma, a través de sus dispositivos de vigilancia, estuviera devolviendo ecos de sus propios misterios, alimentando así la maquinaria de la leyenda urbana. La fascinación por lo inexplicable, la necesidad humana de encontrar sentido en lo que parece caótico, se canaliza a través de estos relatos, y la historia de los reyes se convierte en un ejemplo vívido de cómo el pasado y el presente, la tecnología y la memoria, se entrelazan para crear un tapiz de misterio que define la identidad de un lugar. Consideremos además cómo la propia naturaleza de la evidencia fotográfica y videográfica, especialmente en sus formatos más antiguos o de baja resolución, es inherentemente susceptible a la interpretación subjetiva. Las imágenes granuladas, los artefactos de compresión o las distorsiones lumínicas no son meros fallos técnicos, sino que también pueden ser percibidos como elementos que sugieren una realidad más allá de lo visible. En el caso de las cámaras de seguridad en Chapultepec, la limitada calidad de imagen de la época, combinada con las condiciones de iluminación nocturna, creó un lienzo donde la imaginación podía proyectar fácilmente formas y figuras. Piensen cómo una vieja fotografía en blanco y negro, con su grano distintivo, puede evocar una sensación de misterio que una imagen digital de alta definición no siempre logra. Esta cualidad intrínseca de la imagen analógica
Su cualidad de sugerir más que de mostrar de manera explícita la convierte en un vehículo ideal para narrativas de lo inexplicable. La ambigüedad inherente a estas imágenes permite que cada observador proyecte sus propias expectativas y miedos, convirtiendo lo que podría ser una simple distorsión en una posible manifestación de lo sobrenatural, en este caso, ligada al destino de la familia Reyes. Finalmente, es pertinente analizar cómo la persistencia de la creencia en las apariciones de los reyes, a pesar de la falta de pruebas concluyentes, puede ser vista como un reflejo de la resiliencia de la esperanza humana frente a la adversidad. La desaparición de una familia deja un vacío inmenso, y la búsqueda de cualquier indicio que sugiera una continuidad, una conexión o una explicación, incluso si ésta es de naturaleza paranormal, puede ser una forma de afrontamiento. Para aquellos que aún buscan a los reyes, las siluetas captadas por las cámaras no son simplemente imágenes ambiguas. Son posibles mensajes, ecos de una presencia que se niega a ser olvidada. Esta interpretación, aunque pueda parecer ilógica desde una perspectiva puramente racional, cumple una función psicológica vital, mantiene viva la memoria de los desaparecidos y ofrece un sentido de conexión que trasciende la pérdida física. Es la manifestación de un deseo profundo de que el amor y los lazos familiares perduren, incluso ante la ausencia más absoluta. La historia de los reyes, por lo tanto, se convierte en un símbolo de esta lucha humana contra el olvido y la desesperación, donde la esperanza a veces encuentra su camino en las sombras y en las interpretaciones más inesperadas. La arquitectura de la información y la memoria en la era digital presenta una nueva dimensión a la persistencia de misterios como el de la familia Reyes. Ahora, las anécdotas y los fragmentos de información que antes se transmitían oralmente o a través de medios impresos se almacenan, indexan y son accesibles a través de vastas bases de datos en línea. Los foros de discusión, las redes sociales y los archivos digitales de noticias permiten una recirculación constante de la historia, creando una especie de memoria colectiva aumentada. Esto significa que, incluso décadas después, los detalles más minúsculos de la desaparición de los reyes o las especulaciones sobre las siluetas captadas por las cámaras pueden ser fácilmente recuperados y compartidos. Ahora, considere cómo un simple video de baja resolución, subido a una plataforma de intercambio de videos con la etiqueta correcta, puede ser visto por miles, incluso millones, de personas en todo el mundo, cada una aportando su propia interpretación y alimentando el ciclo de la leyenda. Este acceso democratizado a la información, si bien puede ser una herramienta poderosa para la investigación, también puede amplificar la difusión de información no verificada o sesgada, consolidando narrativas que se alejan de los hechos concretos. La ubicuidad de la tecnología, por ende, no solo preserva la memoria, sino que también la moldea, permitiendo que los misterios perduren y se transformen en un fenómeno viral. Aunado a esto, la propia naturaleza de las cámaras de seguridad modernas y los algoritmos de procesamiento de imágenes introducen nuevas formas de ambigüedad. Si bien la tecnología de 1988 era rudimentaria, los sistemas actuales, con sus capacidades de análisis predictivo y reconocimiento de patrones, pueden, irónicamente, generar nuevas interpretaciones de eventos pasados. Por ejemplo, si se reexaminaran las grabaciones de Chapultepec con software avanzado, los algoritmos podrían identificar patrones de movimientos sutiles que, dependiendo de la configuración, podrían ser interpretados de diversas maneras.
Un ligero temblor en la imagen, un artefacto de procesamiento o una fluctuación en la iluminación podrían ser señalados por un algoritmo como anomalías, las cuales, al ser presentadas en el contexto de la historia de los reyes, serían fácilmente asociadas con lo paranormal. En este sentido, la tecnología, en su intento por objetivar la realidad, puede terminar por introducir nuevas capas de subjetividad, donde las máquinas mismas parecen ver lo que los humanos desean encontrar, convirtiendo datos brutos en confirmaciones de creencias preexistentes. La psicología de la narrativa transmedia y cómo una historia como la de los reyes puede evolucionar a través de diferentes plataformas y formatos es otro aspecto crucial. La desaparición inicial en 1988 se convirtió en una noticia, luego en una leyenda urbana y ahora, con las supuestas apariciones, se transforma en contenido para documentales, podcasts, foros en línea y, potencialmente, incluso ficción inspirada en los hechos. Cada una de estas plataformas tiene sus propias convenciones y audiencias, y la historia se adapta y se reinterpreta en cada transición. Un documental puede dramatizar los eventos, un podcast puede explorar teorías conspirativas, y un foro en línea puede convertirse en un espacio para que los entusiastas compartan sus propias interpretaciones de las imágenes de las cámaras. Esta expansión multicanal no solo mantiene la historia viva, sino que también la enriquece o la distorsiona con cada nueva capa de narrativa. Por consiguiente, la verdad sobre lo que le ocurrió a la familia Reyes se vuelve cada vez más difusa, una amalgama de hechos, especulaciones y creaciones artísticas que reflejan las inquietudes y fascinaciones de diferentes épocas y audiencias. Finalmente, la forma en que la sociedad contemporánea aborda los misterios sin resolver y la persistencia de la creencia en lo paranormal, incluso en una era de alta tecnología, revela mucho sobre la condición humana. La necesidad de encontrar explicaciones, de dar sentido a lo inexplicable, es una constante que trasciende las épocas y las herramientas tecnológicas. Los reyes, en su desaparición, representan un catalizador para esta exploración de lo desconocido. Las siluetas en las cámaras de seguridad, ya sean reales o imaginarias, sirven como un recordatorio de que, a pesar de nuestros avances científicos, todavía existen ámbitos de la existencia que escapan a nuestra comprensión total. Ahora, considere cómo esta fascinación por lo misterioso se refleja en su propia curiosidad. La misma fuerza que impulsa la búsqueda de los reyes es la que nos lleva a cuestionar los límites de la realidad y a explorar las froncones de la mente y el universo, demostrando que, a pesar de la tecnología, la sed de respuestas y la atracción por el enigma siguen siendo intrínsecamente humanas. El tejido mismo de la ciudad, su estructura física y su dinámica social, ofrecen una perspectiva fascinante sobre la persistencia de los misterios urbanos. La Ciudad de México, con su intrincada red de calles, túneles subterráneos y edificaciones históricas, es un laberinto de historias no contadas, de secretos guardados en sus entrañas. Chapultepec, como epicentro de la vida capitalina, no es una excepción. Sus vastas extensiones, sus lagos artificiales y sus construcciones de diversas épocas crean un paisaje que puede ser tanto familiar como enigmático. Ahora, piense en cómo la urbanización y la expansión de la metrópoli han alterado el terreno original, posiblemente sepultando o modificando sitios que, en su momento, pudieron haber sido relevantes para la familia Reyes. Las construcciones modernas, los desarrollos inmobiliarios y la propia infraestructura urbana pueden haber alterado el paisaje de maneras que ocultan vestigios del pasado o quizás han creado nuevas zonas de sombra y misterio. El bosque, en este sentido, no es un lienzo estático, sino un palimpsesto de capas históricas y urbanas,
donde los eventos del presente se superponen a los del pasado, creando un terreno fértil para la especulación y la leyenda. Profundizando en la psicología de la memoria colectiva y su relación con la identidad de la ciudad, es preciso notar cómo ciertos lugares adquieren una carga simbólica que trasciende su función práctica. Chapultepec, más allá de ser un pulmón verde, es un espacio que evoca recuerdos, emociones y, en el caso de la familia Reyes, un vacío que el tiempo no ha logrado llenar. La ciudad, como ente vivo, parece retener la memoria de estos eventos y los espacios que fueron testigos de ellos se convierten en depositarios de esas historias. Es como si las piedras y los árboles del bosque hubieran absorbido la angustia y la incertidumbre de la desaparición y ahora, a través de las cámaras de seguridad, devolvieran ecos de ese pasado. La forma en que los habitantes de la ciudad interactúan con estos espacios, las historias que comparten y las leyendas que crean, contribuyen a solidificar esta memoria colectiva, transformando un evento trágico en un enigma persistente que forma parte del folclore urbano. Además, la propia naturaleza de la tecnología de vigilancia, al intentar mapear y controlar el espacio, genera una paradoja. Mientras busca traer orden y claridad, a menudo produce imágenes ambiguas que invitan a la interpretación. Las cámaras de seguridad, diseñadas para ser observadores objetivos, capturan el mundo a través de lentes y sensores que, en condiciones de baja luz o frente a fenómenos naturales, pueden generar distorsiones y artefactos. Ahora considere cómo estas imperfecciones tecnológicas, cuando se presentan en el contexto de un misterio sin resolver, se transforman de meros fallos técnicos en posibles indicios de algo más. Las siluetas fantasmales que se dice que recorren Chapultepec, si bien podrían ser explicadas por la fauna nocturna o las condiciones lumínicas, adquieren un significado adicional debido a la historia de los reyes. Es la conjunción de la tecnología, el espacio y la narrativa lo que permite que la ambigüedad se convierta en un vehículo para la especulación, alimentando la persistencia del misterio. Por otro lado, la forma en que las investigaciones periodísticas y la difusión de información, incluso en la era pre-internet, modelaron la percepción pública del caso de los reyes, es digna de análisis. La cobertura mediática de una desaparición tan desconcertante capturó la atención de la ciudad y la introducción de nuevas pruebas, como las supuestas apariciones en las cámaras de seguridad, revitalizó el interés. Es como si la historia se hubiese convertido en un organismo vivo, que muta y se adapta a las nuevas tecnologías y a las cambiantes expectativas del público. La manera en que los medios presentaron estas imágenes, el lenguaje utilizado para describirlas y el énfasis puesto en el misterio, contribuyeron a cimentar la narrativa de lo inexplicable. Así, lo que pudo haber sido un evento trágico con explicaciones mundanas, se transformó a través de la lente mediática y la fascinación colectiva en un enigma que persiste en la memoria de la ciudad, alimentando un ciclo de especulación y búsqueda de respuestas. La antropología urbana nos enseña que los espacios emblemáticos, como Chapultepec, no son solo lugares físicos, sino también contenedores de significados culturales y simbólicos profundos. La historia de la familia Reyes, al ocurrir en un sitio tan cargado de memoria e identidad para la Ciudad de México, adquiere una resonancia particular. Es como si el bosque mismo actuara como un catalizador, amplificando el misterio y permitiendo que las historias se entrelacen con las capas históricas del lugar. La persistencia de la creencia en las apariciones, por ejemplo, puede interpretarse como una forma en que la ciudad se aferra a sus enigmas, utilizando la tecnología moderna para redescubrir y reinterpretar sus propios secretos.
La narrativa de los reyes se convierte así en un hilo conductor que une el pasado con el presente, el espacio físico con la memoria colectiva y la tecnología con la fascinación humana por lo inexplicable. Finalmente, la propia dinámica de la pérdida y el duelo, cuando se cruza con un misterio irresoluto, revela la profunda necesidad humana de encontrar un cierre, incluso si éste se basa en interpretaciones subjetivas. Para aquellos que aún buscan a los reyes, las siluetas en las cámaras de seguridad representan más que simples imágenes. Son posibles mensajes, ecos de una presencia que se niega a ser olvidada. Es como si la esperanza de una conexión, de una continuidad, se manifestara en estas formas ambiguas. Esta interpretación, aunque no esté respaldada por pruebas concluyentes, cumple una función psicológica vital. Mantiene viva la memoria de los desaparecidos y ofrece un sentido de permanencia ante la ausencia. La historia de los reyes, en este sentido, se convierte en un testimonio de la resiliencia del espíritu humano, de su capacidad para encontrar significado y conexión, incluso en las circunstancias más inciertas y en los lugares más enigmáticos de la urbe. La interpretación de imágenes en el contexto de la videovigilancia urbana, especialmente aquellas capturadas en condiciones de baja luminosidad y con equipos de tecnología intermedia, como los de finales de los 80, se asemeja a la tarea de un arqueólogo digital desenterrando fragmentos de información. Cada píxel, cada anomalía lumínica, cada movimiento fugaz puede ser una pista potencial, pero también una trampa para la inferencia. Ahora, considere cómo la propia arquitectura de los algoritmos de procesamiento de imagen, incluso en sus formas más rudimentarias de la época, estaba diseñada para realzar contrastes y detectar bordes, lo que intrínsecamente podía generar artefactos que simulaban formas o contornos no presentes en la realidad física. Por ejemplo, un simple reflejo de luz en una superficie húmeda del suelo del bosque, al ser capturado por una lente de baja calidad y procesado por un sistema que buscaba definir formas, podía ser interpretado como una silueta definida, especialmente si el observador estaba predispuesto a encontrarla. La clave aquí reside en que la tecnología misma, en su intento por ver el mundo, podía crear sus propias ilusiones, amplificando la ambigüedad inherente a la escena. Además de las distorsiones inherentes a la tecnología de captura, la forma en que la información visual se transmitía y almacenaba en 1988 introduce otra capa de complejidad. Las grabaciones en cinta magnética, como el VHS o el Betamax, eran notoriamente susceptibles a la degradación con el tiempo y el uso. Las interferencias electromagnéticas, el desgaste físico de la cinta e incluso las imperfecciones en el proceso de copiado podían introducir líneas, puntos o zonas borrosas en la imagen que no existían en el momento de la grabación original. Piense en cómo una vieja fotografía familiar, con sus imperfecciones y su grano característico, evoca una atmósfera diferente a una imagen digital nítida. De manera similar, estas imperfecciones en las cintas de video de vigilancia podían ser interpretadas como ruido o como señales de algo más, dependiendo de la predisposición del observador. Cuando se trata de un misterio sin resolver, estos artefactos de la tecnología analógica se convierten en un terreno fértil para la especulación, ofreciendo explicaciones alternativas que van más allá de la simple falla técnica. Profundizando en la psicología de la atribución causal, es fundamental comprender cómo la ausencia de un marco explicativo claro para la desaparición de la familia Reyes lleva a la búsqueda de narrativas alternativas, incluso si éstas se basan en interpretaciones subjetivas de la evidencia visual. En un escenario donde los hechos son escasos y las respuestas esquivas,
La mente humana tiende a llenar los vacíos con las explicaciones más plausibles o más resonantes emocionalmente. Ahora, considere cómo la fascinación por lo paranormal, alimentada por la cultura popular y el misterio inherente a la desaparición de una familia entera, puede inclinar esta atribución causal hacia explicaciones sobrenaturales. Las siluetas en las cámaras de seguridad, al carecer de un contexto claro y ser captadas en un lugar asociado con leyendas, se convierten en el foco de esta atribución, donde lo ambiguo se interpreta como evidencia de lo inexplicable. La propia ciudad, con sus rincones sombríos y su vasta historia, parece ofrecer el escenario perfecto para estas narrativas, donde el bosque de Chapultepec se convierte en un personaje más, guardián de secretos ancestrales. Otro aspecto crucial a considerar es la naturaleza de la evidencia en sí misma. Las cámaras de seguridad de la época, diseñadas principalmente para la disuasión y la captura de eventos evidentes, a menudo operaban con resoluciones bajas y sensibilidades limitadas en condiciones de poca luz. Esto significa que lo que podría parecer una silueta humana en una grabación de baja calidad podría, en realidad, ser un animal nocturno, un juego de sombras proyectadas por la vegetación o incluso un simple reflejo. Piense en cómo, en la penumbra de un bosque, un movimiento rápido de un zorro o un coyote puede ser fácilmente malinterpretado como una figura humanoide borrosa. La tecnología, en este contexto, actúa como un amplificador de la ambigüedad, donde las limitaciones técnicas inherentes al equipo se convierten en la base para interpretaciones extraordinarias, especialmente cuando se mezclan con una narrativa de misterio y pérdida. La forma en que la información visual se procesa y se interpreta en el contexto de la memoria colectiva de la ciudad también juega un papel significativo. Las historias de misterio que rodean a lugares emblemáticos como Chapultepec se transmiten y se reinterpretan a lo largo del tiempo, creando un tapiz de leyendas y especulaciones. Ahora, considere cómo las supuestas apariciones captadas por las cámaras de seguridad se integran en este tapiz preexistente. No son vistas como un fenómeno aislado, sino como una manifestación de las energías o los secretos que se cree que yacen en el corazón del bosque. La ciudad, en este sentido, no solo almacena recuerdos, sino que también crea narrativas, y la historia de los reyes se convierte en un ejemplo de cómo el pasado y el presente, la tecnología y la creencia se entrelazan para dar forma a la percepción de la realidad urbana. Finalmente, la persistencia de la búsqueda de la familia Reyes y la continua fascinación por las supuestas apariciones revela una profunda necesidad humana de encontrar significado y cierre, incluso cuando la evidencia es escasa o ambigua. Para aquellos que aún buscan respuestas, las siluetas en las cámaras de seguridad representan más que simples imágenes. Son posibles mensajes, ecos de una presencia que se niega a ser olvidada. Es como si la esperanza de una conexión, de una continuidad, se manifestara en estas formas ambiguas. Esta interpretación, aunque no esté respaldada por pruebas concluyentes, cumple una función psicológica vital. Mantiene viva la memoria de los desaparecidos y ofrece un sentido de permanencia ante la ausencia. La historia de los reyes, en este sentido, se convierte en un testimonio de la resiliencia del espíritu humano, de su capacidad para encontrar significado y conexión incluso en las circunstancias más inciertas y en los lugares más enigmáticos de la urbe. Al tejer estos hilos de memoria, tecnología y percepción, emerge un panorama donde la realidad y la interpretación danzan en un compás complejo. Hemos transitado por las brumas de la tecnología de vigilancia de antaño, comprendiendo cómo sus limitaciones inherentes tejían un velo de ambigüedad sobre los eventos.
Hemos explorado la profunda influencia de la psicología humana, esa intrincada red de sesgos y anhelos que dan forma a nuestra percepción de lo inexplicable, especialmente cuando la pérdida y el misterio se entrelazan. El bosque de Chapultepec, con su propia carga histórica y simbólica, se revela no solo como un escenario, sino como un actor activo en la conformación de estas narrativas, un lienzo sobre el cual se proyectan tanto las esperanzas como los temores más arraigados. Reflexionando sobre este viaje hasta ahora, es palpable cómo la ciudad misma se convierte en un archivo vivo, donde los ecos del pasado resuenan a través de las estructuras que la habitan y las historias que la pueblan. Las supuestas apariciones, lejos de ser meras anomalías visuales, se transforman en espejos que reflejan nuestras propias búsquedas de sentido, nuestra incesante necesidad de cerrar ciclos y de encontrar un orden en el aparente caos de la existencia. Es como si el propio tejido urbano, al ser escrutado por nuestros ojos modernos y nuestras herramientas tecnológicas, nos devolviera fragmentos de su alma, invitándonos a una comprensión más profunda de la relación entre el espacio, el tiempo y la psique humana. En esta confluencia de factores, la línea que separa lo tangible de lo imaginado se difumina sutilmente. Las interpretaciones que damos a las imágenes, las historias que construimos para dar sentido a la ausencia y la manera en que la tecnología se convierte en una lente a través de la cual observamos nuestro pasado, todo converge hacia un punto de inflexión. Al adentrarnos en esta fase final, la invitación es a considerar cómo estas convergencias nos preparan para una perspectiva más amplia, una que abraza la complejidad sin ceder a la simplicidad de las respuestas únicas. El camino recorrido nos ha preparado para contemplar el panorama completo, sintiendo el peso acumulado de las reflexiones y anticipando la resonancia de una conclusión que busca iluminar, más que resolver, el enigma que nos ha convocado. La ciudad, en su vasta complejidad, es un tapiz tejido con hilos de memoria, tecnología y la incesante búsqueda humana de significado. La historia de la familia Reyes, desvanecida en el corazón de Chapultepec en 1988, y el eco de sus posibles presencias, captadas 30 años después, nos confrontan con la naturaleza esquiva de la verdad. Hemos navegado por las limitaciones de la tecnología de antaño, las sutilezas de la percepción humana y el poder de la narrativa para dar forma a nuestra realidad. Las cámaras de seguridad, lejos de ser meros ojos objetivos, se han revelado como espejos que reflejan nuestras propias esperanzas y temores, distorsionando la realidad a través del prisma de la pérdida y la fascinación por lo inexplicable. El bosque mismo, un testigo silencioso y cargado de historia, parece susurrar secretos, invitándonos a descifrar los enigmas que yacen ocultos en sus sombras y en las profundidades de nuestra propia psique. No se trata de encontrar una respuesta definitiva, sino de abrazar la complejidad inherente a los misterios que definen la experiencia humana. La persistencia de las leyendas urbanas, la resiliencia de la memoria colectiva y la capacidad de la imaginación para llenar los vacíos nos recuerdan que la verdad, a menudo, reside no en la certeza absoluta, sino en la apreciación de las múltiples capas de interpretación. Las siluetas fantasmales, sean lo que sean, se convierten en un catalizador para la reflexión sobre nuestra propia mortalidad, la naturaleza de la conciencia y los lazos que trascienden la presencia física. La ciudad, en su constante evolución, nos enseña que los misterios no desaparecen, sino que se transforman, mutando con el tiempo y la tecnología, pero manteniendo su poder para cautivarnos y desafiarnos. La verdadera práctica, entonces, comienza ahora, en la forma en que elegimos mirar, en cómo interpretamos las sombras y los ecos,
y en cómo honramos la memoria de aquellos que se han ido, no solo buscando respuestas definitivas, sino cultivando la curiosidad y la empatía. La historia de los reyes es un recordatorio perpetuo de que, incluso en medio del bullicio de la metrópoli y el avance implacable de la tecnología, hay misterios que permanecen, invitándonos a una comprensión más profunda de nosotros mismos y del mundo que habitamos. La ciudad nos ha mostrado que la búsqueda de la verdad es un viaje continuo, un diálogo constante entre el pasado, el presente y las infinitas posibilidades que aguardan en el horizonte de lo desconocido.